Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Una pregunta inesperada en vivo, Esla Turkoglu, Halil İbrahim Ceylan y un silencio que lo dijo todo. Durante una transmisión en directo que prometía ser tranquila, la actriz Esla Turkoglu fue sorprendida por una pregunta que encendió las redes sociales: ¿todavía amas a Halil İbrahim Ceylan? El momento se volvió tendencia en cuestión de minutos, y millones de seguidores comenzaron a compartir fragmentos de la entrevista. La tensión en el aire fue evidente, y la reacción de Esla abrió la puerta a miles de especulaciones. En el video, Esla estaba sonriendo cuando de repente leyó la pregunta en la pantalla. Se detuvo por un instante, bajó la mirada y dijo con una voz suave: «No esperaba esa pregunta aquí». Los comentarios en el chat explotaron de inmediato, algunos escribiendo corazones, otros exigiendo una respuesta clara. Y fue entonces cuando la actriz agregó: «El amor es algo que se vive de muchas formas, a veces no hace falta responder con palabras». Esa frase, aparentemente sencilla, encendió aún más la curiosidad de los seguidores. Halil İbrahim Ceylan, por su parte, no tardó en reaccionar. Aunque no estaba presente en la transmisión, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram con una frase que muchos interpretaron como una indirecta: «Algunas preguntas no necesitan respuesta, porque el corazón ya la sabe». Los fans comenzaron a conectar las palabras de ambos, creando teorías y defendiendo la idea de que entre los dos sigue habiendo un vínculo muy especial. Los foros de entretenimiento, los grupos de fans y las páginas de celebridades se llenaron de debates. «Ella todavía lo ama, se nota en sus ojos», escribió una seguidora. Otra respondió: «Si de verdad lo amara, lo diría claramente. Ya basta de juegos». Pero lo que nadie pudo negar es que el interés por esta pareja, que conquistó a millones con su química en pantalla, sigue siendo tan fuerte como el primer día. La prensa digital también se sumó al revuelo. Varios portales publicaron titulares como: «La pregunta que incomodó a Esla Turkoglu» o «Una declaración disfrazada de silencio». Los videos cortos del momento fueron replicados en TikTok y alcanzaron millones de visualizaciones en cuestión de horas. Una usuaria incluso editó el fragmento con música romántica de fondo, lo que aumentó aún más el impacto emocional. Mientras tanto, Esla evitó volver a referirse directamente al tema en los días posteriores. En otra entrevista, cuando se le preguntó por qué no dio una respuesta clara, ella sonrió y dijo: «Hay cosas que prefiero guardar para mí. Lo importante es lo que sentimos, no lo que decimos frente a las cámaras». Esta declaración fue vista por muchos como una confirmación indirecta de que los sentimientos aún existen. Los seguidores de Halil İbrahim tampoco se quedaron atrás. Algunos publicaron fotos antiguas de ambos en rodajes, recordando escenas cargadas de emoción. «Miren cómo se miraban, eso no desaparece de un día para otro», escribió un fan. Y aunque otros insistieron en que cada uno ya sigue su camino, la duda sigue presente en la mente del público: ¿es posible que esta historia tenga un nuevo capítulo? Lo que parecía un episodio pasajero terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático que no dejaba de crecer. Cada gesto, cada palabra y hasta el silencio de ambos se convirtieron en material de análisis. Los programas de espectáculos comenzaron a invitar a expertos en lenguaje corporal para interpretar lo ocurrido. Algunos afirmaban que la incomodidad de Esla era la señal de un amor no resuelto, mientras que otros señalaban que su respuesta evasiva era simplemente un recurso para proteger su vida privada. Los comentarios en redes sociales no se limitaron al video original. Se empezaron a compartir compilaciones de entrevistas pasadas, escenas de novelas y momentos detrás de cámaras donde Esla y Halil parecían compartir algo más que una relación laboral. Los seguidores más fieles abrieron hilos interminables en Twitter, conectando frases, miradas y coincidencias temporales. Lo que para algunos era simple imaginación, para otros era prueba irrefutable de un vínculo emocional persistente. En medio de la polémica, las marcas también notaron la repercusión.
Una conocida firma de moda, que había trabajado con Sla, compartió una fotografía antigua de la actriz con la frase, "Lo que llevas por dentro siempre brilla por fuera". El mensaje, aunque aparentemente neutro, fue interpretado por muchos como una referencia indirecta a la situación. Las interacciones en esa publicación se multiplicaron, con miles de usuarios mencionando el nombre de Alil en los comentarios. La industria del entretenimiento sabe que estas historias venden, y no tardaron en circular rumores sobre una posible colaboración entre ambos en un nuevo proyecto. Productores y guionistas, conscientes de la expectación del público, habrían comenzado a evaluar la posibilidad de reunirlos nuevamente en la pantalla. Aunque nada ha sido confirmado, la sola idea generó una ola de entusiasmo en redes, con hashtags como @Slayalil de vuelta o @el regreso de la pareja. El debate también llegó a los programas matutinos, donde panelistas discutieron sobre el derecho a la privacidad de los artistas frente a la curiosidad del público. Ellos no tienen obligación de decir nada, su vida sentimental les pertenece, opinó una periodista. Otra replicó, sí, pero cuando tu silencio enciende una tormenta de especulaciones, es inevitable que se convierta en noticia. La propia Sla, fiel a su estilo reservado, compartió días después una reflexión en sus redes: el amor es libre, no se mide con explicaciones ni con pruebas públicas. A veces lo más real se guarda en silencio. Ese mensaje se viralizó de inmediato, siendo compartido en múltiples idiomas y convirtiéndose en tendencia global. Alil, por su parte, optó por no publicar nada más al respecto, lo que reforzó aún más la sensación de misterio. Los fans más creativos empezaron a producir fanfics, videos editados y hasta ilustraciones inspiradas en la posibilidad de una reconciliación. En plataformas como Wattpad y YouTube aparecieron decenas de historias que exploraban lo que podría pasar si ambos volvieran a encontrarse en un set o en la vida real. Esta oleada de contenido generado por los seguidores contribuyó a mantener viva la conversación durante semanas. Finalmente, más allá de los rumores y especulaciones, lo que queda claro es que Sla Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan lograron trascender el espacio de la ficción para instalarse en la memoria colectiva como una pareja icónica. Su historia, marcada por silencios cargados de significado y frases enigmáticas, demuestra que a veces la incertidumbre genera más interés que las certezas. Y mientras no haya una respuesta definitiva, el público seguirá pendiente, esperando el momento en que el destino decida si habrá un nuevo capítulo en esta novela de la vida real. Así que, queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Sla todavía ama a Alil Ibrahim o simplemente juega con el misterio? Déjenme sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al canal y no olviden darle like al video para que podamos seguir trayéndoles las noticias más emocionantes del mundo de las celebridades.